¿Qué tal, hermanos? Buenos días. ¿Cómo están el día de hoy? Realmente me da mucho gusto que hoy podamos estar congregados como cada semana en la casa de Dios. Es un motivo de bendición, de gozo, de alegría el poder pues ver que ha llegado el fin de semana y que podemos, hermanos, estar juntos estudiando la palabra de Dios. Quiero recordar acerca de la responsabilidad que tenemos cada uno de los predicadores, hermanos, de alimentar a la iglesia, de compartir la palabra de Dios. La responsabilidad del testimonio, la responsabilidad que implica el que cada uno de nosotros, hermanos, que enseñamos la palabra de Dios, tenemos respecto a lo que enseñamos. Personalmente, hay muchas ocasiones en que yo como pastor me siento nervioso cada que paso a predicar porque entiendo la responsabilidad que tengo sobre mí, ya que lo que voy a enseñar no es mi palabra, sino es la palabra de Dios. Es aquello que Dios nos ha dado a través de la semana, que nos ha permitido comprender en su palabra, que nos ha permitido estudiar o descubrir y que ahora tenemos la oportunidad de poder compartir con la iglesia y entendemos, ¿verdad?, que la iglesia tomará decisiones con base en lo que nosotros vamos a enseñar. Y hoy vamos a aprender, hermanos, un tema interesante respecto al trabajo. He venido hablando acerca de la oración y me da mucho gusto poder llegar al cuarto tema, hermanos, de la oración. Voy a ir de nuevo al libro de Génesis, capítulo 24. He descubierto que es una porción de la Biblia, hermanos, de verdad muy hermosa, muy bonita. Es una porción tan vasta, tiene tantas cosas. Me emociona estudiarla y darme cuenta, hermanos, que hay muchas cosas que quizás a veces pasamos por alto y que no consideramos, pero que cuando nos metemos en el detalle nos damos cuenta que de verdad hay cosas, hermanos, maravillosas que podemos descubrir aquí. De hecho, todavía muy probablemente voy a extraer un tema de esta porción de la Biblia porque habla mucho acerca de la oración. Recuerden, hermanos, no estamos interpretando los pasajes, sino que estamos extrayendo de las historias reales que ocurrieron algunas cosas prácticas para nuestra vida el día de hoy. Y el tema número 4, hermanos, del cual vamos a estudiar, del cual voy a predicarles, se llama la oración de un siervo. La oración de un siervo con base en el libro de Génesis capítulo 24 y por supuesto algunas otras porciones de la Biblia también. Quiero empezar introduciéndome, hermanos, antes de leer esta porción, diciéndoles lo siguiente. Quiero decirles, hermanos, que sin duda el trabajo ocupa una parte muy importante en nuestra vida. Y quiero remarcar esto porque quiero que quede claro en la cabecita de cada uno de nosotros, hermanos, en nuestra mente. El trabajo ocupa una parte muy importante de nuestra vida y en virtud de esto los cristianos, hermanos, necesitamos depender de Dios en todos los sentidos para poder realizarlo adecuadamente, pero además también para poder sentirnos gozosos de ir cada día a nuestras labores, de poder disfrutar el tener que levantarnos por la mañana, arreglarnos, salir de casa, manejar el coche, tomar el transporte e ir a ese lugar, a esa fábrica, a esa industria, abrir las cortinas, las puertas de nuestro negocio, hermanos, con gozo y con alegría. Debemos de ser como el siervo del cual vamos a aprender el día de hoy, y de allí el título de la predicación, la oración de un siervo. Punto número 1, la oración de un siervo que aprecia su trabajo. Con base en el libro de Génesis, capítulo 24, versículos 1 al 5 y el 12. Hermanos, voy a leer la palabra de Dios, les pido que por favor me sigan con sus mentes. Dice así la escritura. Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo, y dijo a Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía. Pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. El criado le respondió, quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. ¿Volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste? Y Abraham le dijo, guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Vamos a dejarle hasta aquí de momento. Hermanos, yo no sé si ustedes se han puesto a pensar en lo que voy a decir en este momento. Sin embargo, tenemos que considerarlo. Tenemos que considerar el trabajo. El trabajo es algo que nos espera a todos, hermanos, en la vida. El trabajo es una de las ocupaciones a las que más tiempo le dedicamos los seres humanos.
Y lo hacemos a tal grado que nuestra vida está sujeta al tiempo adicional que nos queda durante el día o durante los periodos de vacaciones. Hermanos, no podemos hacer nada que querramos si no tenemos tiempo, el tiempo que nos sobra después del trabajo. Tenemos que pintar la casa, tenemos que afinar el coche, tenemos que darle mantenimiento al hogar, tenemos que arreglar algo que está descompuesto, tenemos que hacer algún trámite, tenemos que cumplir algún otro propósito adicional y no podemos hacerlo porque el trabajo no nos lo permite. Así que planeamos con base en el tiempo que nos queda, con base en los fines de semana. Muchas veces si trabajas hasta el sábado, vienes a la iglesia, sales por la tarde del culto y entonces con base en ese tiempo que te queda es que tú planeas lo demás. Nuestra vida está sujeta al tiempo adicional que nos queda durante el día, los fines de semana o los periodos de vacaciones. Solamente por poner las cosas, hermanos, sobre la mesa con mayor claridad. Actualmente, la mayoría de los empleos, hermanos, nos exige un promedio mínimo de entre 10 a 12 horas de 24 que tiene el día. Así que solo nos quedan entre 6 a 8 para dormir en el mejor de los casos. Entre 8 a 6 horas para estar con la familia. El problema es que el traslado, por lo menos en la Ciudad de México, nos quita por lo menos entre 2 y 3 horas al día para ir y venir del trabajo. Aunque muchas veces el tráfico nos exige esas 2 o 3 horas de ida y esas 2 o 3 horas de regreso. Por lo que diariamente, hermanos, no contamos, en el mejor de los casos, con más de 3 o 4 horas libres. Ahora, cuando hablo de esas horas libres, no considero el tiempo que invierto para desayunar antes de salir, si es que desayuno, o para cenar en la noche. Si estamos hablando de 1 hora por lo menos, eso significaría que no me quedan más de 2 o 3 horas aparentemente libres. Si es que no llovió, si es que algo no pasó en el camino. Y entonces, hermanos, yo quiero plantear una pregunta. Si el trabajo ocupa entre un 40 o 50% de nuestro tiempo diario, entonces ¿creen ustedes que debemos de orar por él? Pregunto, ¿creen ustedes que debemos de orar por él, hermanos? Sí, por supuesto que sí. El trabajo es algo tan importante, hermanos, en la vida del ser humano, en la vida de cada cristiano, que tenemos que orar por él. Tenemos que considerarlo como una parte importante en nuestra vida. Quiero adicionar algunos principios, hermanos. Y quiero empezarles diciendo que el trabajo no es una maldición. El trabajo existió como asignación divina desde que el hombre fue creado. Porque no solo es una forma de evitar la pereza, sino que es útil para desarrollar las habilidades y conocimiento de los que fuimos dotados por Dios nuestro Creador. El ser humano, cuando trabaja, desarrolla y se sorprende y se da cuenta de los procesos que logra, de los logros. Hermanos, ¿sabían ustedes, por ejemplo, que las pirámides de Egipto no las hicieron los ovnis? No las hicieron los extraterrestres, las hicieron los hombres, las personas de ese tiempo. Personas con capacidades intelectuales dadas por Dios, el Dios que nos creó, ¿sí? Y que en la medida en la que trabajamos, las vamos desarrollando y nos percatamos de cómo somos capaces de inventar cosas, de hacer cosas con el material que se puede transformar y de lograr cosas. Que nos damos cuenta que a veces en el trabajo, en la oficina, en la fábrica, establecemos procesos más ágiles, más productivos, más fáciles o más complicados, ¿verdad? Pero que al final de cuentas terminan beneficiando nuestro trabajo. Hermanos, muchos hemos podido hacer eso. Yo recuerdo, ¿verdad?, en el trabajo anterior, antes de ser pastor, de poder hacer un programa en la computadora que permitió agilizar el proceso de evaluación financiera que hacíamos nosotros, hermanos, en nuestro trabajo, que favoreció prácticamente todo el proceso que desarrollaba para hacer el análisis financiero, que incluso más tarde favoreció a muchas otras personas. Y eso es por el trabajo. Dios nos dio esa capacidad, no porque somos buenos, no porque somos inteligentes. Dios nos hizo así. Dice la palabra de Dios algo que es cierto también. Génesis capítulo 2, versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y le puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Dios no creó al hombre para que estuviera de perezoso. No, lo puso para que trabajara. Y el trabajo de cuidar el huerto era un trabajo cansado. La única diferencia que ocurrió después es que efectivamente fue más difícil. Es cierto que el trabajo es más pesado debido al pecado del hombre, hermanos. Jehová mismo le dijo a Adán: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado.
pues polvo eres y al polvo volverás, dice Génesis capítulo 3, versículo 19. La única diferencia es que el trabajo pesado que hacía Adán cuando estaba en el huerto del Edén no era para que él comiera. El huerto daba lo suficiente como para que hubiese alimento. Después de haber pecado, la diferencia es que ahora él trabajaba, realizaba ese trabajo pesado, porque si no lo hacía, no comía. La tierra no daba su fruto. Y si tú no vas al trabajo, hermano, si tú no buscas un trabajo, no vas a poder darle la comida a tu familia que merece. No vas a poder darle la comida a tus hijos. No vas a poder satisfacer las necesidades económicas de tu casa. ¿Es algo difícil? Claro que sí. Alguien dijo que el trabajo es tan difícil que por eso nos pagan. Pero hermanos, no porque sea una maldición de Dios, sino porque es la forma, es el medio a través del cual cada uno de nosotros tenemos de parte de Dios la fuerza como para poder ganar lo necesario para que nuestra familia tenga lo que necesita. Y como tal tenemos que apreciarlo, tenemos que valorarlo. Hermanos, aún no solamente tenemos que apreciarlo, incluso tenemos que esforzarnos por ser apreciados por las personas que nos emplean, por las personas que nos contratan, por las personas que nos dan trabajo, porque se dan cuenta que a través de nuestro trabajo nosotros desarrollamos las habilidades y las capacidades que tenemos y se sienten satisfechos con nosotros. Eso es, hermanos, de lo que vamos a hablar nosotros el día de hoy. Porque Abraham, hermanos, tenía un siervo con estas cualidades, con estas características. Tenía muchos siervos, pero tenía uno a quien él le iba a dar una tarea particular. Abraham le iba a asignar la tarea que él estaba necesitando. Abraham se da cuenta que entre sus siervos hay uno que por su fidelidad, por su trabajo, supo ganarse su confianza hasta el punto de ser el empleado que gobernaba sobre toda su casa. Te repito esto. Este siervo fue un hombre que a través de su trabajo, de su fidelidad, supo ganarse la confianza de Abraham, incluso para recibir la responsabilidad de ser el que gobernaba sobre toda su casa. Hermano, si tú has tenido un trabajo en el que tú has ejercido o estás ejerciendo la función de jefe, sabes que no es fácil manejar personas. Hermana, usted su trabajo tiene personal a su cargo. ¿Es fácil manejar personas? David, ¿es fácil manejar personas? No, hermanos. No es fácil manejar personas, es una gran responsabilidad. Aquellos que hemos tenido la oportunidad de ser jefes en nuestros trabajos y tener áreas a nuestro cargo y manejar personas, necesitamos tener, hermanos, ¿verdad?, habilidades administrativas, capacidades para tomar decisiones, habilidades para proyectar, para resolver conflictos, para enfrentar problemas. No es fácil. Así que este hombre, hermanos, llamado, bueno, la Biblia no nos dice su nombre. Algunos piensan que es Eliezer, porque Abraham en algún momento se refiere a este hombre como el más viejo de su casa, y aquí en Génesis 24 se habla del más viejo de su casa y se piensa que es Eliezer. Era un hombre que tenía muchas capacidades, que tenía mucha experiencia. Lo cierto es que este empleado tenía tanta confianza de parte de Abraham, que Abraham le dio una responsabilidad que superaba a todo lo que antes había recibido. La responsabilidad que este empleado ahora iba a recibir superaba en mucho a cualquier trabajo que antes su amo, hermanos, le había dado. Abraham confiaba tanto, hermanos, en este siervo, que le dio la tarea de ir a buscar esposa para su hijo. Y este hombre aceptó la tarea. Y cuando este hombre acepta la tarea, la pregunta es, ¿en qué confió? ¿Confió en que él era un hombre sabio? ¿Confió en sus habilidades administrativas? ¿Confió en su capacidad para tomar decisiones? ¿Confió en el conocimiento que él había acumulado a través del tiempo? No. Oró a Dios. Lo que este hombre hizo fue orar a Dios. Y vayan conmigo al versículo 12. Estamos en Génesis 24. Vamos a leer el versículo 12, 13 y 14. ¿En qué confió este hombre? ¿En sus habilidades humanas? ¿En sus cuestiones personales? ¿En su conocimiento? No, hermanos. Él oró a Dios. Dice la palabra del Señor, Génesis 24, 12 al 14. Lean fuerte conmigo, todos juntos. Y dijo, oh Jehová, Dios de mi Señor Abraham, dame, te ruego, el
y haz misericordia con mi señor Abraham. He aquí yo estoy junto a la fuente de agua, y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba, y ella respondiere, bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac, y en esto conoceré que habrás hecho misericordia de mi Señor. Hermanos, este hombre entendía la responsabilidad y entiende también que es una responsabilidad, sí, que no puede depender únicamente de sus capacidades, y entonces él hace una oración que tiene por lo menos 5 características. La primera, él oró a Dios porque había desarrollado una fe individual y personal. Hermanos amados, tal vez sea obvia la pregunta que voy a plantear en este momento, y como dice mi hijo Iván a veces cuando va a hacer una pregunta complicada, dice, no es por ofender papá, pero te quiero preguntar, ¿no? Pues ya sé que, híjole, me tengo que esperar algo, no sé de qué manera, ¿verdad? Entonces, no es por ofender, hermanos, pero los que estamos aquí hemos desarrollado una fe individual. Es decir, yo tengo una fe independientemente de que mi esposa y mis hijos vienen al templo, o porque tengo fe porque mi familia viene al templo. ¿Sí me explico? Tienes una fe, hermana, porque tú has creído en Cristo y la has desarrollado como para entender que tu trabajo es importante y necesitas ponerlo en las manos de Dios. Ahora, hablo a los adolescentes y jóvenes que están aquí el día de hoy. Muchachos, ¿saben ustedes qué les espera en esta vida? Trabajar. Hoy tu papá y tu mamá, ¿verdad? Si Dios los ha bendecido, qué padre que te dan para el camión, qué padre que te compren la tarjeta del metro, qué padre, ¿verdad? Que a lo mejor tienes coche y te llevan el coche en la mañana, qué padre que te paguen la colegiatura, qué padre que te compren la ropa. Pero ¿sabes qué te espera en esta vida? Trabajar. ¿Y sabes durante cuánto tiempo en esta vida vas a trabajar? Toda la vida. Digo, por si no sabías. Así que si algo es importante es que tú desarrolles una fe personal y entiendas que lo primero que tienes que hacer es orar. 2, la oración de este hombre nos enseña que sabía, conocía la obra de Dios en la vida de su amo. Dios, Jehová de mi padre, de mi señor Abraham. Este hombre sabía que Abraham había confiado en Jehová para que le diera un hijo, para que le diera una familia, que Dios le había dado promesas, que la riqueza de su amo Dios se la había dado. Este hombre sabía que todo lo que su amo tenía porque Dios se lo había dado. Y nosotros cuando oremos a Dios tenemos que entender que todo, hermanos, proviene de las manos de Dios, de nadie más. Dice Deuteronomio, hermanos, dice la palabra de Dios en Deuteronomio. Dios le dice a su pueblo Israel, ten cuidado de que cuando tú entres a la tierra prometida, no te olvides de mí y no pienses, mis riquezas, yo las gané con mis manos y con la fuerza de mi poder. Dice Dios, no, porque Dios es el que da la vida y el que da él. Así que si hoy tú eres el jefe, eres el director, estás a cargo de la fábrica, tú inventaste un proceso, no es porque tú eres muy bueno, es porque Dios te dio la sabiduría y el poder. Amén. ¿Te das cuenta? Y este hombre dice, Señor, yo conozco tu obra, por eso yo oro a ti. Y hoy en día nosotros, hermanos, para poder conocer la obra de Dios, necesitamos esto, necesitamos su palabra, necesitamos leer la Biblia, necesitamos escudriñar los mandamientos de Dios, necesitamos entender que lo que la palabra de Dios no es ciencia ficción, que lo que la palabra de Dios enseña no es ciencia ficción, es realidad. 3, él se preocupó por el bien de su amo. Me dio mucho gusto escuchar la clase de escuela dominical con mi hermano Israel. Y tal como lo hice con David la semana pasada, quiero robarme ahora unas frases de Israel. Él decía, hermano, cuando tú actúas, piensas en los demás. Este hombre oró a Dios. Y oró para que el resultado de su trabajo beneficiara a su amo. Señor, haz misericordia por mi señor Abraham. Hermano, ¿te preocupas por la empresa donde trabajas? ¿Te preocupas por tu jefe? ¿Te preocupas por tus compañeros? 4,
sometió su trabajo a la voluntad de Dios. Señor, si tú quieres, dame buen encuentro. Él no le dijo, voy a ir a buscar a una mujer y la que yo vea más inteligente, la que yo vea más bonita, la que vea más fuerte, la que vea más humilde. Él dijo, no, la que tú quieres. La que tú has destinado para mi amor. Y nosotros con esa mentalidad tenemos que ir al trabajo también. Lo voy a mencionar más al rato. 5, él hizo su parte. Dice, estoy junto a la fuente del agua, es decir, realizó su trabajo. Hermano, yo te quiero plantear una pregunta, hermanos, llevamos atención al frente. A ver, solamente por darnos una idea, ¿cuántos de los hermanos que estamos aquí el día de hoy trabajamos? Levanten su mano. ¿O han trabajado en algún momento eventualmente? Gracias. Les quiero plantear algunas preguntas, hermanos. Escuchen lo siguiente. Y la primera pregunta es, hermano, ¿cuánto aprecias tu trabajo? ¿Llegas al trabajo considerando tus talentos, tus conocimientos, tus estudios o tus habilidades para realizarlo? ¿O dedicas tiempo para depender de Dios y poder hacerlo bien? ¿Te das tiempo para orar por tu trabajo? Hermano, ¿tienes un negocio propio? ¿Eres empresario? ¿Abres todos los días creyendo que vas a vender mucho? ¿Que nunca te vas a ir a la ruina porque confías en la calidad de tus productos? ¿Confías en que ya tienes una clientela arraigada? ¿Confías en que ya tienes arraigo de tu negocio? ¿Confías en que tienes una cartera cautiva? ¿O antes de levantar las cortinas o abrir las puertas de tu negocio, le dices al Señor, Señor, que hoy venda de acuerdo a tu voluntad? Que hoy entren las personas, que esa es tu voluntad, que lleguen aquí para que yo pueda realizar bien mi trabajo. O a veces con la emoción de decir, hoy es domingo, son las mejores ventas, hoy es 24, hoy es esto, no hombre, hoy sí voy a vender mucho. O antes de eso, oras a Dios. Más aún, y quizás aquí voy a mover un poquito de sentimientos, un poquito de emociones, tal vez aquí algunos no estarán de acuerdo conmigo, pero lo lamento mucho. La pregunta es, ¿amas a tu jefe? ¿Amas a tu jefe? ¿Oras por él? ¿Quieres que tu trabajo le traiga un bien a él? Ay, hermano, hermana, es que tú no puedes pedirme que yo ame a mi jefe. Mi jefe es la persona más pedante, más vulgar, más insensata, más insensible que yo tengo en mi trabajo. Tal vez tú tengas un jefe como el que yo tuve una vez. Oiga, jefe, ¿sabe qué? Necesito que me dé permiso porque tengo a mi esposa muy enferma y voy a acompañar al doctor y te responda como nos respondía a nosotros, y que tú eres médico. Que tú la vas a sanar. ¿Qué tú vas a hacer perder el tiempo allá? Que no tienes a nadie que la acompañe. O bueno, está bien, te iré a casa, pero te vienes. O has tenido un jefe como los que yo tuve, un jefe que te decía que eres un torpe, un estúpido, un tonto, que toma los papeles y te los avienta en la cara y te dice que no sabes hacer nada y no le importa que estás al frente de los demás ejecutivos o compañeros allí en la fábrica, y que te dice que si te parece bien y si no le hagas como quieras, o que te castiga, ¿verdad?, porque él dice algo. Hermanos, sí sé de quién estoy hablando, lo sé, lo he vivido en carne propia y créeme que lo sé y no es fácil, pero aún así la palabra de Dios dice, ¿amas a tu jefe? ¿Te preocupas por él? ¿Buscas realizar un trabajo que haga que ese trabajo lo beneficie a él? Este hombre, este siervo, hermanos, ora a Dios y le pide a Dios que sea misericordioso con él. Te quiero plantear una pregunta más. ¿Eres tan comprometido en tu trabajo y buen empleado que tu jefe o tus patrones o tu jefe inmediato confía en ti incluso como para darte responsabilidades que no le daría a nadie más? Este es un buen momento para reflexionar en nosotros, hermanos. Este es un buen momento para apreciar nuestro trabajo, para orar por él, por él. A veces llegamos a casa fastidiados, enojados. Ay,
es que, no, hombre, es que no, yo ya no aguanto. Ay, es que estoy muy cansado. Ay, es que tanto trabajo. Ay, es que esto. No, hermano, dale gracias a Dios porque tienes un trabajo. ¿Sabes cuántas personas quisieran tu empleo? ¿Sabes cuántas personas quisieran tu salario? ¿Sabes cuántas personas hay en la calle que tienen meses buscando un empleo y no lo tienen? Y tú lo tienes y te pasas la vida quejándote que porque es muy cansado. Sí, los trabajos son cansados, hermanos. No conozco uno que no lo sea. Todos son cansados. Pero tienes que apreciarlo. Porque ¿qué hace con lo que uno aprecia, hermanos? Lo cuida. Lo valoras. ¿No es cierto? Haces lo que está en tus manos. Hermano, cuando te vas todos los días a tu trabajo, ora por él. Si estás en la fábrica para encender la máquina, ¿verdad? Si eres el que hace la limpieza antes de agarrar la escoba, ¿verdad? De los productos. Si estás en una oficina, si tomas decisiones, Señor, he llegado a mi trabajo, dame sabiduría el día de hoy. Sé propicio conmigo y sé propicio con mis jefes, con la empresa donde yo trabajo. Porque si tú no lo haces, el trabajo siempre nos va a afectar de manera positiva o negativa en nuestras relaciones interpersonales, con nuestros cónyuges, con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros hermanos, con la sociedad, con la familia, con la iglesia. ¿Se dan cuenta, hermanos? Las reacciones positivas o negativas con las que nosotros hacemos y obramos a nuestro trabajo afectan todas nuestras relaciones interpersonales, incluso dentro de la iglesia. La tarea que este hombre, que este siervo tenía que hacer no era cualquier tarea, ¿sí me explico, hermanos? No era cualquier tarea, era una tarea complicada, era una tarea difícil. Por eso tomó la decisión de orar a Dios. Cuando nosotros oramos a Dios, hasta lo que parece imposible tiene una buena solución. Hasta aquello que creemos que nos va a crear un conflicto tiene una buena solución. Hermanos, quiero compartirles un testimonio. Les estoy hablando de hace muchos años. Era yo gerente de un área. Y la dirección general del banco donde yo estaba toma la decisión de nombrarme su director. Y una de las primeras tareas que como su director me asignó la dirección general fue la siguiente. Tenía yo que rescatar un área que estaba funcionando muy mal y que le estaba generando muchos problemas a la institución. Tantos problemas que si esos problemas no se solucionaban, la Comisión Nacional Bancaria que regula las instituciones de crédito estaba a punto, hermanos, a punto de darle al banco una importante multa, Esta área dependía de una directora, yo era su director, me estaban nombrando su director. Y yo tuve la responsabilidad de ir con ella y anunciarle que esa área ya no iba a ser más suya, sino que ahora iba a estar acá. Y aquellos hermanos que han trabajado en un ambiente de niveles jerárquicos saben que los niveles siempre hay que respetarlos, ¿cierto? Siempre. Yo aprendí algo en el trabajo, hermanos, y quiero que los jóvenes lo aprendan hoy. Siempre tienes que ser humilde. Porque la vida la vueltas. Hoy estás abajo, mañana estás arriba, y después puedes de nuevo estar. Y en ese inter hubo una reunión, hermanos, en el banco había algo que se llamaba Comité de Dirección General, en la cual estaba el director general, los accionistas del banco, los directores generales, sí, tomando decisiones respecto a los financiamientos que daba el banco, y yo estaba ahí en esa sala de juntas. Estaban dándole mantenimiento a la sala que habitualmente ocupábamos para estas sesiones, así que el director general me encargó y me dijo: Germán, quiero que salgas del área corporativa, consigue una sala y consigue que alguien preste una computadora y una impresora para que te hagas cargo de imprimir las actas que yo era responsable de ir tomando los acuerdos. Salí y a la tarde estaba una chica allí en su área de trabajo. Digo: hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Oye, mira, quiero pedirte un favor. Estamos teniendo la Junta de Dirección General aquí a un lado y necesito un equipo. ¿Crees que por favor me lo puedes prestar? ¿Puedes prestarme tu equipo? No. Le digo: perdón, no. Le digo: mira,
caray, la verdad es que si lo necesito, el director general está aquí al lado, los accionistas están aquí al lado y necesitamos un equipo. Hazme un favor, préstamelo. Yo me responsabilizo ante ti que tu equipo no se va a descomponer. Yo de hecho soy la persona que lo voy a usar. No te lo voy a prestar. Excelente, gracias. Me fui a otra área, hermanos, a conseguir el equipo. Me nombran su director, me asignan esta área, voy con la directora, le informo que esa área ahora va a estar a mi cargo. ¿Y quién creen ustedes que trabajaba en esa área? Esta chica ahora iba a trabajar para mí, ahora yo iba a ser su jefe. Cuando me di cuenta que esta chica estaba en esa área, entendí que las cosas probablemente no iban a estar bien. Ya había yo visto su carácter y sabía que era así ella. Entonces oré a Dios y le dije: Señor, yo no voy a tomar una actitud contraria hacia ella. Yo quiero tener una buena relación con ella y me gustaría que pudiéramos tener un buen ambiente de trabajo. ¿Qué tengo que hacer? Me asignan el área y la misma semana que me asignan el área pido los expedientes. Miro el expediente de ella y me doy cuenta que era su cumpleaños. Ese día llego temprano, fui a Samos, ¿verdad? Compré un pastel, una gelatina, llegué a la oficina, me aseguré que ya el personal a mi cargo había llegado y ella estaba allí con una compañera que era del área que se había quedado con el director anterior. Le dije: hola, ¿cómo estás? Dije su nombre, no lo voy a decir aquí por respeto a ella. Le digo: hola, ¿cómo estás? Buenos días a todos, buenos días. Le dije: sé que hoy es tu cumpleaños, muchas felicidades. Me da mucho gusto que trabajes conmigo y me gustaría que celebráramos juntos, ¿te parece? Ella estaba platicando con otra persona y me dijo: ¿ya ves? Y tú pensando que ella te responde. Yo la escuché. Se puso roja. Me vio y me dijo: gracias. A partir de ese día, la situación cambió. ¿Sí nos damos cuenta? Las relaciones en el trabajo normalmente son de dos maneras: buenas o malas. O bueno, hay una tercera. ¿O no, hermanos? Cambiamos mejor de tema porque si es complicado, ¿no es cierto? ¿Son buenas o malas o peores? Pero Dios permitió, hermanos, que con el paso del tiempo la relación con esta chica fuera muy buena, hermanos. ¿De verdad? ¿Saben quién hizo eso? No fue el pastel, no fueron las gelatinas, no fui yo. Y lo que este hombre hizo fue depender de Dios, porque sabía que él no podía apelar al corazón de alguien por el simple hecho de que quería que se regresara con él. Él quería depender de Dios. Y los trabajos a veces son así, a veces son complicados. Y tenemos que orar por ellos, como este siervo. 2. La oración del siervo: 1, que aprecia su trabajo; 2, que se sujeta a su amo. Génesis 24, del 4 al 6 y 10. Génesis 24, del 4 al 6 y 10. Dice la palabra de Dios, hermanos, lo siguiente: sino que irás a mi tierra y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. El criado le respondió: quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. Volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste. Y Abraham le dijo: guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Versículo 10. Y el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor y se fue, tomando toda clase de regalos escogidos de su señor, y puesto en camino llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor. Quiero que observemos algo, hermanos. ¿Se dan cuenta cómo las órdenes de Abraham son claras?
Son contundentes, ¿están de acuerdo? Quiero que vayas a mi tierra, quiero que tomes de allá una hija, una esposa. El Señor le hace una pregunta solamente para asegurarse. Si acaso alguien no quiere venir, tengo que devolver a tu hijo para allá. No, guárdate, tajantemente, guárdate de regresar a mi hija para allá. Vamos a considerar la situación. El viaje a Harán no era fácil. Como ya lo mencioné en alguna predicación, el viaje a Harán, depende de la ruta de caravana que tú siguieras, podría incluir un viaje caminando de hasta 1200 kilómetros que te llevaba aproximadamente 3 o 4 meses. Ahora, este siervo ya era viejito, ya era un viejo, hermanos. Era el más grande de los siervos. Los viajes eran muy peligrosos y por si fuera poco, llevaba mucho dinero para poder dar la dote, hermanos, al padre de la dama que aceptara ser la esposa del hijo de su amo. Eso era muy complicado, hermanos. Pero la pregunta es, ¿cuál fue la reacción del siervo de Abraham? Quiero que observemos que el siervo no le dijo, ¿y yo por qué? Oye, Abraham, ¿qué no ves que yo ya estoy viejo? ¿Por qué no mandas a alguien más? Bueno, está bien, le voy a encargar a alguien que vaya. No, este siervo escuchó las instrucciones de su amo y se fue. La pregunta, hermano amado, es ¿cuál de las siguientes reacciones, negativas o positivas, son las reacciones que tú tienes ante las instrucciones de tu jefe? ¿Cómo reaccionas, hermano, cuando tu jefe te da una orden? Voy a mencionar 5 reacciones negativas y 3 positivas, y quiero que me digas, bueno, no quiero que me digas, sino que te digas a ti mismo, ¿cuáles son las probables reacciones que tú tienes? 1. Tu jefe, estás en la fábrica de trabajo, en la oficina, sales a las 8, son las 7:59 y se llama hoy. Yo soy Germán, quiero que me hagas esto. Ya me está cargando la mano. A mí no me pagan por hacer esto. ¿Sabes? Mi horario ya terminó. Claro, como soy el más tonto, a mí me cargan la mano. ¿Por qué no saludas a alguien más? Oye, es que eso es mucho esfuerzo. ¿Te identificas con esto? ¿O te identificas con lo otro? Claro que sí, yo me cargo. Cuenta conmigo. Lo haré con gusto. Por supuesto. La Biblia, hermanos, la Biblia, la palabra de Dios, contiene exhortaciones claras, precisas y contundentes. Escucha esto. La Biblia tiene exhortaciones claras, precisas y contundentes que tenemos que obedecer a aquellos que somos empleados. La Biblia tiene exhortaciones claras, muy contundentes para todos aquellos que somos empleados. Y ven conmigo, vayan conmigo a 1 Pedro capítulo 2, versículos 18 al 20. Y quiero que veamos lo que la palabra de Dios dice acerca de aquellos que estamos bajo el servicio de un jefe, de un amo. 1 Pedro capítulo 2, versículos 18 al 20. Hermanos, ¿me estoy explicando con claridad? Sí. Bien. ¿Están allí? Sí. Voy a leer en voz alta la palabra de Dios, hermanos, que dice de la siguiente manera: criados, están sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y gentiles y afables, amables, sino también al que tienes ahora, al difícil de soportar. Porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Es cierto, en el contexto inmediato, hermanos, los versículos 18 y 19 no solamente se aplican a las relaciones con los jefes, sino a toda circunstancia difícil que vives en la vida. Quiero aclarar eso.
Pero también lo que dice la palabra de Dios es que si tú y yo tenemos un jefe insoportable, ¿qué tenemos que hacer con él? Hermanos, correrlo. Decir a los compañeros, vamos a ponernos de acuerdo para hacer mal el trabajo para que lo corran. ¿O no? Porque así hay varios, hermanos, así hay varios. Oye, ¿sabes qué? Mira, vamos a deshacernos de este cuate o de esta mujer. ¿Y cómo podemos hacerlo? Somos más que ella, somos más que él. Vamos a hacer las cosas mal para que el director, el jefe se dé cuenta. Mira, yo no suelo tomar las manos, hermanos, pero quiero hacerlo los dedos. Pero mira, para que salga así. ¿No? El hermano Israel en su clase hace rato decía que el amor es el catalizador de todas aquellas cosas que los cristianos hacemos. Él decía que el amor es el catalizador, y me dio gusto que escucharas que dijeras esta frase de Israel. Dice, es el catalizador, el que hace que haya un cambio, una revolución, una transformación, un mejor funcionamiento de aquellas cosas que hacemos, en este caso decía en la iglesia, y agregaba en realidad a la sociedad, y agregaba incluso las relaciones conyugales. Hermanos, amen a sus hijos. No solamente a los buenos y afables, a los buena onda. Oye, ¿qué crees que mira, mi hijo tiene es el bailable adelante, aquí debemos llegar con 10 de la mañana, 11, perfecto, mira, no hay problema más, si quieres, me llamas, y si veo que aquí la cosa está tranquila, pues tú nada más no digas nada y no hay problema. También tú defendes así, hermanos, gracias a Dios. Pero si es aquel que te dice no, no y no, perfecto, gracias. Ve a tu lugar, a tu área de trabajo y hazlo con la misma pasión, con la misma dedicación, con la misma entrega, porque eso es agradable, es bueno delante de quién? Dios. La pregunta es, si tú y yo somos cristianos, a la primera persona que debemos de buscar agradar con nuestro trabajo, ¿saben de quién es, hermanos? Porque si no, entonces, ¿cuál es la diferencia entre los compañeros que no son cristianos y nosotros? ¿Cuál es la diferencia? ¿Sabes que Jesucristo hizo esa pregunta? Lo voy a leer. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman, dijo Jesucristo. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo, dice Lucas capítulo 6, versículos 32 y 33. Es decir, los cristianos debemos de marcar la diferencia. Así que, hermanos, el aprecio por nuestro trabajo, la oración por el trabajo, el amor hacia nuestros jefes evitará que seamos personas de mal testimonio. Vayan conmigo a 1 Timoteo capítulo 6, versículo 1. 1 Timoteo capítulo 6, versículo 1. Este es un buen día, hermanos, para empezar a apreciar más nuestro trabajo, para amarlo, para levantarnos todos los días con gozo, para prender la computadora, para echar a funcionar la máquina, para abrir el expediente, para abrir el negocio, para poner los precios de tus productos, para amar ese trabajo, para orar por él, para decir que sea el Señor el que haga su voluntad, que nos dé lo que Él haya elegido, lo que Él nos haya destinado. Dice, Señor, tú di cuál es la mujer que tú has destinado. Señor, tú quieres que ese aumento sea para mí, te voy a glorificar. ¿Quieres que ese puesto sea para mí? Te voy a glorificar. ¿Quieres que ese nombramiento me lo den a mí? Te voy a glorificar. Hermanos, un cristiano que hace un buen trabajo, tal vez no estés de acuerdo conmigo, no necesita muchas veces promoverse para el puesto. Dios lo va a promover. Y lo vamos a ver ahorita, hermanos, con la luz. No lo necesita. Dios va a hacer que los demás lo vean. Pero para que te vean, necesitas hacer un buen trabajo. A veces por un tiempo muy largo, a veces corto, pero Dios va a hacer que te lo vean. Dice la palabra de Dios, hermanos, en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 1. Todos juntos. Todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que sean el nombre de Dios y la doctrina. Hermanos,
Aquí sí ya estamos hablando de esclavos. Yo espero que nadie de los que estamos aquí trabajando bajo condiciones de esclavitud, hermanos, de verdad, lo ruego. Aunque muchas veces son situaciones muy tristes las que se viven en la sociedad en la que vivimos el día de hoy, hermanos, de verdad. Pero aún así la palabra de Dios dice: todos los que están sujetos a una autoridad, tengan tu mano como digno de todo honor. Hermanos, ¿no se equivocaría el apóstol Pablo? ¿No le escucharía mal al Espíritu Santo cuando le estaba diciendo lo que quería que escribiera? Hermanos, dicen que Pablo estaba enfermo de los ojos, pero a lo mejor era de los oídos. ¿No? Escuchó bien. Él dijo: siervos, tengan a sus amos como dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y lo que ustedes enseñan, aprenden. Hermanos, la palabra de Dios dice que en este tiempo lamentablemente la esclavitud era muy elevada, pero los esclavos, hermanos, tenían de cierta forma la libertad de poder ejercer una fe propia y de poder congregarse en una iglesia. Así que el amo de ese esclavo se enteraba que este hombre había empezado a aprender cosas nuevas acerca de un tal Jesucristo, que decía, que cambiaba vidas, que hacía que las personas fuesen diferentes. Pero este amo llegaba cuando este amo llegaba a su trabajo, ¿verdad?, lo hacía todo bien, no había ningún problema, hacía todo perfectamente. Y entonces el amo decía: oye, ¿qué estará aprendiendo ese hombre? Qué bueno que está aprendiendo, porque cada vez es mejor siervo, cada vez es mejor esclavo. Pero de manera contraria, dice que es blasfemado que aquello que aprendemos. Hermano, ¿en tu trabajo pones en alto que eres cristiano? ¿O eres perezoso? Eres el que llega tarde, eres el que pone peros, eres el que ama las manchas, o como se nos llaman los borlotes. Eres el primero que habla atrás de tu jefe, eres el líder. Dios no te puso para ser el líder de nada en este mundo que tenga que levantarse con la autoridad más pequeña o más grande. Hermanos, de verdad ruego su atención. Puedes no estar de acuerdo conmigo, y yo lo acepto. Dios no nos llamó para hacer marchas, no nos llamó para hacer mítines, no nos llamó para hacer plantores, incluso tratándose de derechos, porque si eso fuera, Jesucristo hubiera hecho un mitin contra el gobierno romano. Pedro traía espada, Judas el cananista traía espada. ¿Saben ustedes por qué siguieron a Jesús? Porque creían que era un buen líder, porque ellos estaban buscando un líder que los ayudara a sublevarse, a levantarse contra el gobierno romano. Y Jesús tenía el liderazgo, tenía la presencia de la persona, las habilidades, las capacidades. ¿Pero qué creen? Jesucristo le dijo: guarda tu espada. Así que, hermano, ten cuidado con aquello en lo que tú y yo nos enfrentemos. Hay mejores formas de lograr las cosas. La oración. Porque la palabra de Dios dice que la oración eficaz del justo puede funcionar. ¿Sí me explico? Hermano, pero si eres de los otros, no digas que eres bautista y que vienes a la iglesia de la Arenal. Porque imagínate, el mundo es tan pequeño. El mundo es tan pequeño que un día alguien le comparte de Cristo: bautista. No, yo tenía un empleado en el trabajo que era bautista y yo creo que Arenal. ¿Tú de dónde eres? ¿De la Arenal? No, sabes que yo con los cristianos no quiero saber nada. Irresponsables, flojos, improductivos, llegan tarde, hacen malas cosas. ¿Crees que yo voy a querer un empleado cristiano? Jamás en mi vida. Es más, solicitudes, ¿verdad? Hablen al departamento de personal. Si en religión dice cristiano, dile que no. Y si es bautista, crucifícalo. Suena chistoso lo que estoy diciendo, hermanos, de verdad. Entonces tomo la palabra que decía el hermano David la semana pasada.
Los cristianos tenemos la carga de ser representantes de Cristo en este mundo. Amén. Incluso en el trabajo, o sobre todo en el trabajo, porque es donde más tiempo pasamos. Hermanos, yo recuerdo haber asistido un día a una junta. La subdirectora nos llama a todos los gerentes para animarnos a trabajar y a tener un buen ambiente de trabajo. Y ella dijo una cosa: si ustedes no están a gusto en su trabajo, van a fracasar. El trabajo es nuestra segunda casa, decía. Si no tienen buenas relaciones entre ustedes como compañeros, el trabajo no va a salir bien, porque pasamos más tiempo aquí, ni siquiera con nuestra familia pasamos tanto tiempo, decía ella. Y eso es cierto, hermanos. ¿Se dan cuenta? A eso somos llamados los cristianos. Vayan conmigo a 1 Timoteo capítulo 2, versículos 9 y 10. Ya leímos 6, ahora vamos a retroceder al 2, capítulo 2, versículos 9 y 10. Y la palabra de Dios dice lo siguiente: exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones. Porque yo otra vez, ay, cómo fastidias, o de repente lo dejas hablando, ¿no? Que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Hermanos, llevamos atención al frente. Para que adornen. La palabra adornar es la palabra griega cosmeo. ¿A qué te suena cosmeo? En griego la palabra cosmeo significa hacer hermoso lo hermoso, o más hermoso lo que ya es hermoso. Por eso cuando las mujeres se maquillan, ya de por sí hermosas, pues se ven ¡wow! ¿No? Por eso los hombres ven así en la calle, porque son bellas y con el maquillaje pues más bellas. Entonces, lo que la palabra de Dios dice es: tienes que ser trabajador, no le robes a tu amo. La empresa tiene mucho y yo necesito esta válvula de mi casa. A ellos no les cuesta nada. No defraudes en nada, no te robes nada, no te lleves nada, dice Dios. Agrada, no defraudes, sé fiel en todo, para que en todo adorne la doctrina de Dios nuestro Salvador. Qué maravilloso sería un día abrir el periódico o entrar al internet, a la web, si no tienes trabajo, hermanos, y que tú digas y que veas un letrero que diga: se solicitan obreros para trabajar en fábrica fuera de tal, de preferencia cristianos. ¿No crees que eso sería maravilloso? Se solicita gerente para planta de fuera de tal, requisitos, carrera, etcétera, etcétera, de preferencia cristianos. Eso sería maravilloso. Esa es nuestra responsabilidad: adornar el Evangelio de Dios, que ya es hermoso, es glorioso. Dice la palabra de Dios que es el Evangelio glorioso de nuestro Señor, y nosotros lo maquillamos todavía con nuestras acciones. A través de un buen desempeño en nuestro trabajo podremos dar testimonio del Evangelio de Cristo y mostraremos que la enseñanza, la doctrina que recibimos es buena. Hermanos, ¿por qué hay cristianos que nunca ascienden en sus trabajos? ¿Por qué hay cristianos que nunca reciben un aumento? Bueno, hay jefes que son muy injustos y fábricas también, esa es la realidad. Pero tal vez es porque son respondones, tal vez es porque no aprecian su trabajo, tal vez es porque no son fieles, tal vez es porque nunca prosperan. Porque hay negocios que nunca prosperan, porque dependen de lo que venden, de lo que tienen, no de Dios. No de cuándo los surgen, sino de Dios. Vayan conmigo a Proverbios 22, 29. ¿Quiere ser alguien reconocido? Proverbios 22, 29. Jóvenes, ¿qué les dije que les traiga en esta vida? Trabajo. Es maravilloso trabajar, hermanos, es muy bonito trabajar. Vean lo que dice Proverbios 22, 29, hermanos. ¿Has visto hombres solícitos en su trabajo? Delante de los reyes están. ¿Te gustaría un día ser el jefe, hermano? Trabaja.
hazlo como agradando bien. ¿Has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará. No estará delante de los de baja. Y 3, para terminar. La oración de un siervo que aprecia su trabajo. 2, que se sujeta a su amo. 3, que hace un buen trabajo. Génesis 24, 47 y 48, 54 y 56 y 66 y 77. Génesis 24, 47 y 48. ¿Aquí estamos, hermanos? Sí. Ya casi termino, no se preocupen. Entonces le pregunté y dije, ¿de quién eres hija? Ella respondió, hija de Betuel, hijo de Nacor, que le dio a luz Milca. Entonces le puso un pendiente en su nariz y brazaletes en sus brazos. Y me incliné y adoré a Jehová y bendije a Jehová mi Dios, a Jehová Dios de mi señor Abraham, que me había guiado por camino de verdad para tomar la hija del hermano de mi señor para su hijo. 54. Y comieron y bebieron él y los varones que venían con él y durmieron, y levantándose de mañana dijo, enviadme a mi señor. Entonces respondieron su hermano y su madre, espere la doncella con nosotros a lo menos 10 días y después irá. Y él les dijo, no me detengáis, ya que Jehová ha prosperado mi camino. Despachadme para que me vaya mi señor. 66. Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho, y le trajo Isaac a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer, y la amó, y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Hermanos, el tercer punto del que yo voy a hablar ahorita quizás parezca obvio, pero permítanme por favor decirles lo siguiente. Hay una cosa más que podemos aprender acerca de este siervo, hermanos. Hay una cosa más que podemos aprender de este siervo. Y lo que podemos aprender de este siervo, hermanos, es que él hizo un buen trabajo. Escucha, su jefe lo manda hasta Arán y no dijo, nunca voy a tomar las vacaciones. Aquí traigo el dinero. Total, le digo al jefe que de los 20 brazaletes, pues que la familia era un poquito codiciosa y me los pidieron los 20. Y me voy aquí, me desvío por aquí a un oasis, ahí me paso un poquito, con reglas, los viáticos, ¿verdad? Oiga, un favor, ¿cuánto es? De la comida de todos, yo les pago para todos. ¿Cuánto es? No, pues 4.800, póngale 7.800, no te doy su propina. Perfecto. Bueno, total, le voy a decir que había mucho tráfico en el desierto, había muchos camellos, se levantó una ventisca, y pues que me tardé más tiempo, son 3 meses, son 5 meses. Usted no va a venir a ver si de veras, ¿verdad? En aquel entonces no nos quedaba el clima, entonces no vas a ver, no pasa nada. No, él fue, no se distrajo, no perdió el tiempo. Su amo no le urgió, no le dijo, te quiero aquí en 4 meses y medio, le dijo, ¿Se dieron cuenta de eso, hermanos? No le puso un límite, solo le había dado una tarea y esperaba un buen resultado. Y este hombre se apuró a hacer una tarea que esperaba un buen bueno. Notemos que aquel siervo, hermanos, no hizo una oración, hizo más de una oración. ¿Ya se dieron cuenta también de eso, hermanos? No hizo una oración, hizo más de una oración. Notemos esto, durante el desempeño de su trabajo, siempre tuvo en mente a quién, a Dios. Durante el desempeño de su trabajo, ¿a quién glorificó? A Dios. Eso es lo que tú y yo tenemos que hacer, hermano. Llegamos al trabajo, oramos por el trabajo. En el día te das cuenta que salió bien, Señor, gracias, porque eso estaba bien complicado. Vas a entrar con tu jefe, pero no estás preocupado, te están temblando las piernas, porque quién sabe qué te va a decir, ¿no? ¿Qué te va a decir? Señor, dame sabiduría y bendíceme para que yo pueda decir lo necesario, sales bien contento. Dios, te glorifico porque tú eres el que me permitiste que no me pusiera nervioso, que no se me trabara la boca, que funcionaran las cosas, porque a veces cuando más quieres que funcionen es cuando más se descomponen, ¿verdad? Y todo sale bien. A pesar de que su amo no lo estaba supervisando, él se apuraba a hacer su trabajo. No, regrésense con mi amo. Quédate unos 10 días aquí, mira. No, regrésenme con mi amo. Tengo que dar el resultado de mi trabajo. La Biblia nos da exhortaciones semejantes a los empleados cristianos, hermanos, de todos los tiempos. Te voy a leer un pasaje, escúchalo. Siervos,
Obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o libre, dice Efesios 5, del 6, del 5 al 8. Hermanos, aquel siervo que 6 o 7 meses antes había orado para poder hacer un buen trabajo, ahora estaba de vuelta. Le explicó al hijo de su amo Isaac, le presentó a la esposa que Dios traía, y entonces Isaac dice: amada mía, ya lo prediqué la semana pasada, le da el honor de esposa, la acepta, la ama y queda satisfecho. Y le dice: Señor, gracias. Este hombre queda muy satisfecho. Como hijos de Dios, hermanos, debemos de dar siempre buenos resultados. Siempre. Hermanos, oremos al salir a nuestro trabajo para tomar buenas decisiones durante el día. Oremos mientras estamos haciendo nuestras labores para que seamos diligentes. Hay personas que solo trabajan cuando su jefe los está viendo. Por eso dice Pablo: no como sirviendo al ojo. Hay empleados que solo trabajan cuando su jefe está a su lado, pero cuando no, llévatela tranquila. Hay personas que se enojan con los que trabajan. Oye, ¿por qué te apuras tanto? Nos haces quedar mal. El jefe sabe que nos hacemos 8 horas y tú 2 horas. No, llévate las velas, tranquilo, porque así lo hacemos aquí nosotros, Tienes que entrarle aquí, porque hasta aquí las cosas se hacen así. No, hay que trabajar. Hermanos, nosotros tenemos que entender una cosa. Cuando trabajamos según la Biblia, debemos de hacerlo de buena voluntad, porque hay un jefe mayor que nos está viendo. ¿Saben quién es? Dios. El primer día que yo entré a la institución bancaria a trabajar, hermanos, estaba trabajando. En aquel entonces la hora de salida era 5:30, yo tenía algunas cosas pendientes, estaba trabajando. De hecho, sinceramente no me había dado cuenta de la hora hasta que vi que los compañeros empezaron a ir. Dije: me tengo que apurar. En aquel entonces yo trabajaba y estudiaba, hermanos. Salía del trabajo, en la tarde me iba a la escuela. Sabía que lo que yo estaba haciendo pues iba a ser importante y tenía que terminar. Era el primer día, hermanos, el primer día. ¿Y saben qué me dijeron los compañeros? Hermano, ¿qué estás haciendo? Es que estoy avanzando porque tengo que pegar esta mañana. No seas tonto, ya vete. ¿Cómo? No, mañana le dice al jefe que no dio tiempo, ya vete, que no les quedan vamos todos. ¿Qué tal te sale de su despacho y te ve que estás aquí? Yo digo: si es un delito estar aquí, ¿no? Dices que los demás ya nos vamos. Y esa fue su frase: llévate la frente. Hermanos, por increíble que parezca, los cristianos trabajamos para el Señor. No para una empresa, para el Señor. Por increíble que parezca, cuando los cristianos trabajamos, estamos sirviendo al Señor. Y cuando procuramos ser los mejores, los más honestos, los más productivos y los más confiables, adornamos la doctrina de Cristo. Hermano, no importa qué nivel tengas en el trabajo, a lo mejor eres el que checa las tarjetas de los demás. A lo mejor tienes el nivel más alto, sé el mejor, porque eres cristiano. Sé el mejor. Porque de esa forma vas a adornar la doctrina de Cristo. Seamos como aquel siervo de Abraham. Hagamos que nuestros jefes se sientan satisfechos por nuestro trabajo. Conclusión: amemos nuestro trabajo. Amén. Oremos por nuestro trabajo. Con nuestro trabajo adornemos, hermanos, la doctrina de Cristo. Que Dios les bendiga.